Buenos días, bienvenidos a esta nueva sección del blog Biblia, Razón y Verdad, en la que esperamos desarrollar brevemente y ciertamente por ahora con muy pocos medios, eh, algunos pequeños videos sobre temas bíblicos. En particular, hoy queremos tratar una problemática, en varios videos lo vamos a ir haciendo, sobre temas de escatología. Porque muchas personas, viendo lo confuso y peligroso de los tiempos que estamos viviendo, la situación actual que nos toca vivir, sea en el mundo, sea dentro y fuera de la iglesia, donde parece que frecuentemente faltara la claridad y la voluntad, especialmente en la iglesia, para guiarla a esta por la pura y simple senda en la cual nuestro Señor la ha colocado, guiada por su celestial fundador. Muchas personas viendo esta situación, decimos, entonces se interrogan acerca de las posibilidades de estar viviendo los momentos finales de la historia y por conocer las señales que deben producirse, las señales de la parusía, de la segunda venida de Cristo. Pretendemos entonces recordar algunas de estas verdades reveladas sobre los acontecimientos de los últimos tiempos. En particular, seguimos una obrita que ya tiene más de un siglo y que nos presenta estas cuestiones siguiendo un orden sistemático. Se trata de el anticristo de el canónigo Agustín Lehmann, canónigo belga de principios del siglo XX. En primer lugar, nos presentará esta obra las referencias que corresponden a la fuente original donde dichas señales se revelan, que es la Sagrada Escritura. Seguirá luego por lugares o citas del magisterio eclesiástico, en la cual se han ido presentando de modo más explicativo, de modo más sistemático, sobre todo a partir de comienzos del siglo XX. Seguirá una exposición sobre las certezas que debemos tener en este aspecto y luego de los aspectos que tenemos que considerar menos seguros. Respecto entonces a los signos que deben preceder la venida de Cristo o parusía, estos están descritos en parte en el llamado discurso escatológico de Jesús, que lo tenemos en los 3 evangelios sinópticos, capítulo 21 de Lucas, capítulo 24 de Mateo, capítulo 18 de Marcos, y también de modo más expositivo en algunas de las cartas de San Pablo. De estas justamente queremos rescatar algunos elementos y hacer mención de alguna de ellas que nos interesan hoy de modo particular. En concreto, en la segunda carta a los tesalonicenses, San Pablo habla de la apostasía y el anticristo como signos de la llamada revelación. Como signos de la llamada revelación, perdón, de la parusía de Jesús. Signos dados en la revelación sobre la parusía de Jesús. Y así se expresa en la segunda carta a los tesalonicenses 2, 1, 3. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Esto lo hace entonces escribiendo a la iglesia de Tesalónica, iglesia también fundada por Pablo, sobre el fin de los tiempos y la venida de Cristo. Evidentemente que después de esta carta del apóstol, la calma regresó a la iglesia de Tesalónica por un breve espacio de tiempo. Pero quedaba también como una instrucción para los siglos venideros. No sucedería la venida de Jesús
la parusía, hasta que se dieran dos grandes signos, primero la apostasía y luego el llamado anticristo. ¿Qué es entonces el primero de estos signos? Vamos a describirlo, la llamada apostasía. Apostasía, con artículo definido, como la tenemos acá, es una palabra griega, apostasía, este es el artículo definido en griego, justamente, y viene de un verbo, el verbo apotasso, que significa poner aparte, separar, también defección partida. Encontrada con artículo significa siempre una defección, una partida, una separación, pero con artículo definido como la tenemos aquí, significa abandono o defección total de la fe. Esto forma parte de un plan delineado. Esto ha sido profetizado por algunos papas. Ya vamos a ver de modo particular por quiénes. Ya León XIII denunciaba a sus autores. Y esta apostasía debe desembocar en la aparición del anticristo. Lo que no sabemos es si se dará un proceso continuo hasta su manifestación más clara, hasta dicha manifestación del anticristo, o habrá una recuperación milagrosa de la fe, porque apostasía ya estamos viviendo en estos tiempos, ciertamente hace tiempo, hace mucho. Si habrá una recuperación milagrosa de la fe, porque hay algunos indicios que permitirían afirmar esto, seguida luego por una defección de esta misma fe. Los dos papas que hablaron de esto en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, han sido León XIII y San Pío X. Bueno, evidentemente, los dos papas mencionaron esto como ya en marcha. León XIII comenzó, como dijimos, denunciando a sus autores, señalando su propósito, los medios utilizados y la ruta delineada. Los autores son el príncipe de este mundo, Satanás, y bajo su gobierno la perversa secta de los francmasones, llamada así textualmente, con nombre y apellido, enemigos de Dios. El objetivo es la destrucción de las instituciones cristianas, el rechazo de la religión de los antepasados, la reconstrucción de los estados sobre la base del naturalismo pagano. Este plan, evidentemente, viene elaborándose ya hace siglos, de modo más fuerte. En el siglo XX lo hemos vivido y lo estamos viviendo aún de modo más intenso en estos últimos tiempos. Los medios usados son la razón humana erigida en soberana e ilegal, la supresión de toda enseñanza cristiana, la extinción de las órdenes y ritos religiosos, el sometimiento de los sacerdotes fieles, la separación de la sociedad civil de la Iglesia. El Papa se refirió a esto ya en el consistorio del 30 de septiembre de 1901, hablamos de León XIII, sobre los peligros que amenazan la Iglesia y la sociedad civil. También hay una carta del mismo Papa a los superiores generales de los órdenes y institutos religiosos, advirtiendo, porque hemos visto que ahí hay una señal de advertencia a los institutos religiosos, y esto muy actual, y también una alocución al Sacro Colegio de Cardenales del año 1902, pocos meses antes que este Papa falleciera. Luego vino San Pío X, que se referirá en muchas oportunidades a estos errores, pero ya habla de esta apostasía y estos signos en la encíclica E Supremi Apostolatus Cathedra del 4 de octubre de 1903. Estos peligros los podemos ver hoy en día más patéticamente todavía y llevado al extremo, porque se atenta hoy día contra el mismo derecho natural, con el infanticidio programado, por ejemplo, el aborto, el exterminio de los ancianos y personas consideradas no útiles o productivas para la sociedad, como es justamente la eutanasia. Y también con otros elementos, por ejemplo, la ideología perversa de género que estamos viviendo hoy día, que subvierte el orden natural, llamando uniones civiles o incluso hasta matrimonio, tienen el tupé de llamar a aquello que no lo es, anulando las diferencias naturales, por una educación que pretende anular, declarar todo uniforme, anular las naturales diferencias sexuales. También se pretende
hacer desaparecer totalmente la enseñanza cristiana. Y hoy día ya no de las escuelas como al tiempo de estos papas, sino de la misma familia, destruir interviniéndolas al punto de esterilizarlas las congregaciones religiosas que den fruto, mientras se dejan en paz a las que están corrompidas y faltas de fe. Porque ciertamente que hoy día en la iglesia, sea en el clero secular, sea en las congregaciones religiosas, sobre todo aquellas más antiguas, por desgracia, y también en muchos jerarcas de la iglesia, se está viviendo una gran apostasía y una gran falta de fe. Muchos no tienen fe y enseñan cosas muy distintas y perversas. Bueno, se pretende hacer tributario al clero y a los religiosos, no ya del Estado o sistema como era durante el comunismo o durante la Revolución Francesa, sino de la cultura misma, de la cultura del mundo. Y se persigue a los que no se dejan colonizar, se los persigue ferozmente, sobre todo con la calumnia, el ostracismo, incluso privándolo de su ministerio y de su acción pastoral de ser posible. Esto también ha sido dicho por el magisterio de la Iglesia Católica, por el Catecismo de la Iglesia Católica, que es muy reciente, del año 1992. Lo señala así: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Vamos a ver en el próximo video algunos textos claros justamente y claves sobre el mismo anticristo, en particular en las cartas de Juan, donde se menciona la palabra anticristo, 1 Juan 2:18, 1 Juan 2:22, 1 Juan 4:3, 2 Juan 1:7, y también en San Pablo bajo otra forma, la forma de el hombre de la iniquidad. Por eso esperemos que haya sido de su agrado y esperemos vernos próximamente. Muchas gracias por toda su atención.